Gracias, amigas y amigos, seguimos con ustedes en esta serie de temas por el año de la fe. Esta catequesis, esta formación en esta ocasión quiere detenerse en la Eucaristía. Uno de los temas que el Papa Benedicto XVI en su documento Porta Fidei indicaba que debíamos reflexionar es precisamente la liturgia, pero sobre todo el sacramento de la Eucaristía. La liturgia viene de una palabra griega, liturgia, que es una reunión. En la antigüedad se indicaba una reunión del pueblo, de la comunidad, y luego fue quedando como una reunión ya más de fe, de religión. Pero al hablar de liturgia estamos hablando de los sacramentos, estamos hablando de la vida y de la oración de la Iglesia, sobre todo del aspecto oracional, contemplativo. Y sabemos que lo más alto que tenemos en oración es la Eucaristía. La Eucaristía es uno de los sacramentos que más aparece en la Biblia. Usted sabe que en la Biblia tenemos 4 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y San Juan. Los 3 primeros, llamados sinópticos, tienen la institución de la Eucaristía. Usted sabe que estos 4 evangelios difieren en algunas cosas. Hay cosas que narra San Lucas que no están en San Juan, ni en Mateo, ni Marcos. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, usted solo la encuentra en Lucas capítulo 15. O el evangelio de aquella mujer que iba a ser apedreada y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, solo lo encuentra en el capítulo 8 de San Juan. Pero la Eucaristía aparece en Mateo, Lucas y Marcos, los sinópticos. Y en San Juan, si bien es cierto que no aparece la institución de la Eucaristía, sí aparece el relato del lavatorio de pies en la última cena, pero también aparece todo el capítulo 6, un hermoso discurso de la Eucaristía, empezando por el milagro de la multiplicación de los panes. Yo quiero leerles Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 53 y 54. Juan 6, 53, 54. Jesús les dijo: en verdad os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces es claro, dice: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no viven su sangre, no tienen vida. Es decir, la Eucaristía es vida eterna. Y por eso no puede faltar en todo cristiano, en toda vida cristiana, no puede faltar la Eucaristía. Una iglesia que se diga seguidora de Cristo tiene que tener la Eucaristía. Entonces, este es un elemento fundamental, repito, que aparece en los evangelios, la Santa Eucaristía. También San Pablo continúa con aquella tradición que le enseñaron respecto a la Eucaristía. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra precisamente que San Pablo celebraba la Eucaristía. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 20, versos del 7 al 12, donde San Pablo está celebrando una Eucaristía. Es decir, es algo que aparece en los evangelios, en los Hechos de los Apóstoles. Pero es más, en el Antiguo Testamento ya se anuncia la Eucaristía. Usted recordará al pueblo hebreo que sale de Egipto y que está molesto, reclama porque no hay comida. Le decía a Moisés: nos sacaste de Egipto, allá teníamos ollas de carne, pero aquí no tenemos que comer. Es decir, un pueblo sí, allá tenía ollas de carne, pero con el látigo y la esclavitud. Aquí eran libres. Entonces Dios les manda ese pan del cielo, un maná, que solo se puede comer en el mismo día porque con el sol se derrite, se deshace. Es como algo que se deshace en la boca, pero es una comida que baja del cielo. Ese pan bajado del cielo es un anuncio del pan bajado del cielo, que es Jesucristo. Así que ya en el Antiguo Testamento tenemos anuncios de la Eucaristía.
Ahora bien, pasando de esta parte bíblica, tenemos que saber que la iglesia continuó hasta el día de hoy con la Eucaristía. Es algo que no se ha dejado, es algo que se celebró a lo largo de los siglos y hoy, ¿cómo tenemos nuestra Eucaristía? Es interesante porque usted, amigo televidente, estoy seguro, confío que usted va a su Eucaristía. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a ver los pasos de la Eucaristía? Eso es importante. Primero decir que en la Eucaristía hay dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. La mesa de la palabra es la Sagrada Escritura. Usted y yo entramos y lo primero que vamos encontrando en esa etapa inicial de la misa es la Sagrada Escritura. Y llega un momento que pasamos a la mesa eucarística, al altar. ¿Sí? ¿Cómo empieza la Eucaristía? Bueno, pensemos en una Eucaristía que inicia con la munición inicial, algo que prepara a la asamblea a aquello que vamos a vivir. Luego, evidentemente, el canto, la procesión de entrada, donde entra quien va a presidir la celebración. Muchas veces decimos, está él celebrando la misa. No, todos los que estamos en la Eucaristía celebramos. Hay quien preside, que es el sacerdote. Si está el obispo, pues el obispo con los sacerdotes. Si está el papa, con los obispos y sacerdotes. Pero hay uno que preside, pero todos celebramos la Eucaristía. Entonces entra en la procesión inicial, está el sacerdote, pero usted seguramente ha visto Eucaristía donde está el obispo y hay más sacerdotes, o tal vez donde está el papa y hay obispos. Siempre el papa, el obispo o el sacerdote que preside es el último en la procesión eucarística. ¿Qué quiere decir? El que quiera ser el primero, que sea el último. Aquí el más importante no es el que va hasta adelante, el que va hasta atrás. Fíjese que eso ya es una catequesis preciosa que nos hace la Eucaristía. El más importante no va hasta adelante. O como pasa con algunos gobernantes que van los vehículos de los guardaespaldas y lo ponen en medio, ¿no?, para protegerlo. Entonces hay agentes de seguridad adelante y detrás. No, el papa, el obispo o el sacerdote que preside va de último. Que quiera ser el primero, que sea el último. La procesión de entrada ya es una catequesis de humildad y una catequesis de hacer lo que debe ser nuestra vida cristiana, de no creernos, de no haber orgullo, sino humildad. El sacerdote sube, normalmente hacen venia, se llama este signo, venia, de venerar el altar. Si está el Santísimo, el Sagrario, entonces se ponen de rodillas, porque es reconocer la presencia de Cristo. Se besa el altar, que eso quiere decir, pues, respeto y veneración al altar que simboliza a Cristo, porque Cristo es sacerdote, víctima y altar. Entonces esa también expresa la presencia de Cristo, y el que preside y todos los que concelebran besan el altar. Bueno, luego la invocación a la Santísima Trinidad, ¿no? ¿Cuántos católicos dicen nos cubrimos con la sangre de Cristo? Lo más correcto es decir, invocamos a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, esa es la invocación inicial, la Trinidad, invocar a Dios. Y luego entramos al acto penitencial. De cara a Dios, lo primero que hay que hacer es reconocer nuestras faltas. Porque dice el texto bíblico, si vas a presentar tu ofrenda, pero te acuerdas ahí que tienes algo contra tu hermano, primero ve y reconcíliate. Primero, pedir perdón. Antes de entrar de lleno a la Eucaristía, me reconozco pecador, y decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. El acto penitencial lo llamamos. Y bueno, después de eso viene el canto que nos acompaña en el acto penitencial. Si no estamos en Adviento, se cantará el Gloria cuando es domingo, y entonces después de el canto penitencial y el Gloria, si estamos en Cuaresma, pues no se canta el Gloria, solo el canto penitencial, y luego la oración colecta. Se llama colecta porque reúne la oración de toda la asamblea, intenta reunir todas las intenciones, la oración colecta. Y luego, pues ya nos sentamos y empieza. Estemos ubicados como que fuese domingo. Primera lectura, salmo, segunda lectura y el Evangelio. Esto es importante porque si fuera un martes, un jueves, un miércoles, solo es primera lectura, salmo y el Evangelio. No hay segunda lectura. Pero los domingos siempre habrá una segunda lectura.
excepto que durante la semana haya alguna solemnidad, alguna celebración importante. Segunda lectura, solo el día domingo. Las lecturas las escuchamos sentados. En la Eucaristía hay 3 posturas. Estar sentado quiere decir poner atención. Estar de pie quiere decir estoy dispuesto. Y estar de rodillas quiere decir adoración. Cuando escuchamos primera lectura, salmo y segunda, es poner atención. Cuando es el Evangelio, nos ponemos de pie porque quiere decir estoy dispuesto a vivir tu palabra. Estoy dispuesto a vivir tu palabra. Cuando se lee el Evangelio también hacemos 3 cruces con las que debe acompañar una oración, ¿no?, ante el Evangelio. Aparte son las cruces de mis enemigos, líbrame, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre. Esa es también una manera donde hacemos las 3 cruces. Pero estas 3 cruces, primero en la frente, ante el Evangelio, Señor, que mi mente pueda comprender tu palabra. Ante ese Evangelio, Señor, que mis labios puedan proclamar tu palabra. La cruz en la frente, la cruz en los labios, la cruz en el pecho. Que esa palabra que entiendo y que proclamo se haga vida. Ese Evangelio, ahí sí lo escuchamos de pie, porque quiere decir, Señor Jesús, estoy dispuesto a hacer vida tu palabra. Y entonces escuchamos el Evangelio y luego de él nos sentamos y entonces ya escuchamos la homilía. Vamos a quedarnos hasta ahí porque queremos que podamos todos juntos ir profundizando sobre la Sagrada Escritura, sobre las partes que ella tiene, la Sagrada Eucaristía, y que la Eucaristía nos ayude también en este año de la fe, pero que nosotros nos adentremos más en la Eucaristía, profundicemos más en la Eucaristía, la entendamos que estamos celebrando y que entonces la vivamos como una oración de todo un cuerpo que es la Iglesia. Sigamos viviendo intensamente el año de la fe. Y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque ella